Bueno, pues vamos a empezar la segunda de las dos mesas, que, como sabéis por el programa, lleva como título Técnicas para la validación de cuestionarios en la estadística oficial, y tiene el mismo espíritu que tenía la mesa anterior en el sentido organizativo, y es que tenemos a dos personas en este caso el INE, como sección productora de estadística oficial, y a un colega de la universidad que dará un punto de vista más académico sobre el tema que nos ocupa en esta segunda mesa. Para no extendernos en tiempo y tratar de recuperar el tiempo perdido, que es una cosa que me obsesiona todo el tiempo, ¿no? Esto tendré que psicoanalizármelo. Vamos a presentar a las personas que están en la mesa. Pues al otro lado de la mesa tenemos a Francisco Hernández Jiménez, que es subdirector general de recogida de datos del Instituto Nacional de Estadística. A mi derecha tenemos a Miguel Ángel Martínez Vidal, que es director del Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción Estadística del INE. Y en el centro tenemos a mi colega Mirko Antino, que es profesor del Departamento de Metodología de la Facultad de Psicología, aunque ya no se llama así el departamento después de la reestructuración. Ok. Y la lógica, pues, entonces es la misma. En primer lugar va a intervenir Francisco, en segundo lugar Miguel Ángel, y cerrará la mesa Mirko con el enfoque más académico. Y no quiero entretenerme más, sabéis todos que tenéis aproximadamente 20 minutos para las presentaciones, y mi labor será la de tratar de que nos ajustemos, ¿vale? Y una vez terminadas las tres presentaciones ya daremos turno de preguntas para las personas que estén en la sala y que tengan alguna duda o algún comentario que hacer. Y nada más, pues ya no me entretengo más y damos la palabra a Francisco. Ya está, vale, gracias. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias a la Universidad Complutense por invitarnos a poder exponer nuestro trabajo en un foro tan excepcional como es el foro académico. La mesa se llama Nuevas técnicas para la validación de cuestionarios en la estadística oficial. Yo, por el cargo que represento, su director de recogida de datos, os voy a presentar las líneas generales de la recogida de datos y un poco para que os sirva de reflexión sobre esas nuevas técnicas para la validación de cuestionarios, que es un aspecto fundamental en la recogida del cuestionario, y la calidad de la información va a depender absolutamente de que el cuestionario esté bien elaborado y bien validado. Los puntos de la presentación son tres. En primer lugar, la recogida dentro del proceso de producción. Es una cosa que nos tiene que obsesionar a los que estamos en la producción estadística: cuál es nuestra industria, definir bien nuestra industria y cómo tenemos que entender nuestro proceso de producción. En segundo lugar, vamos a hablar de las herramientas y os voy a hacer reflexionar sobre el método multicanal, que es donde ahora están todos los esfuerzos de la recogida. La recogida es algo que tenemos que facilitar al informante la respuesta, y para ello le tenemos que dar todas las posibilidades que se ofrece en el mercado. Y por último, por el debate de la propia mesa, voy a hablar un poco de las validaciones dentro de la recogida. GSBPM son las siglas en inglés del proceso de producción. Viendo el máster veía que formaba parte del máster, lo cual me parece fenomenal. Pero no quería dejar la oportunidad de hacer alguna reflexión sobre el GSBPM y lo que representa en la recogida. Ahí el GSBPM tiene varios, bueno, es un cuadro. Yo no sé si esto ha sido bueno o malo para la producción estadística, porque al simplificarlo en un cuadro parece sencillo, cuando en realidad es un cuadro que no es lineal, no se pasa del 1.1 al 1.2 ni al 1.3. No sabemos ni cómo se pasa, ni cuándo se pasa, ni cómo se va hacia adelante y hacia atrás en el proceso de producción. El tema es que somos muchos los especialistas que son necesarios para hacer una operación estadística. Hace falta, por supuesto, estadísticos, pero también hace falta gente que nos evalúe bien los cuestionarios. Hace falta cada vez más gente en comunicaciones, gente en informática. Las cualificaciones que hay detrás de ese cuadro son muchas y muy diversas. Y hace falta alguien que organice todo ese proceso de producción. Entonces, aunque ahí el punto 4 que habla de recogida es donde yo me debería centrar, hoy casi no voy a hablar del punto 4, voy a hablar del punto 2.6, que es el diseño de la producción, y un poquito del punto 4 con la validación. En concreto, sin ser detallista, porque lo único que quería era demostrar que esto es muy complejo, que todo es necesario
y que para llegar a un buen dato tenemos que cuidar todos los aspectos del proceso de la producción, aunque hoy vamos a hablar solo casi de los cuestionarios y de la recogida. Los principales procesos vinculados a la recogida, y tenía que haber subrayado la palabra principales, ahí encontráis los que yo he identificado. Esto no quiere decir que sean los únicos. Para mí, el punto esencial del GSBPM es el 1.1. Si el 1.1 no está bien, la identificación de necesidades, sobramos todos, todas las técnicas que queramos utilizar y todo. Y eso os podía contar alguna experiencia personal de alguna operación estadística que incluso la estamos haciendo y seguimos discutiendo lo que queremos hacer, porque no lo acabamos de tener claro. Queremos estudiar los emigrantes y ya que estamos ahí vamos a ver cuántos son, pero ¿qué queremos saber? ¿Los que son o cómo viven? Y es que el estudio es completamente distinto. Los que son, lo mismo, es una muestra muy amplia con pocas preguntas, y cómo viven es una muestra pequeña con muchas preguntas. Entonces, la identificación de necesidades es para mí la clave, y ahí tenemos que estar todos los que participan, porque al final las herramientas hay que construirlas para ser operativos en lo que queremos hacer. Bueno, ahí hay una serie de conceptos. Disponibilidad de datos, esencial. Cada vez hablamos de Big Data, hablamos de muchas cosas, pero lo primero que tenemos que saber es qué datos tenemos, cómo los vamos a utilizar y cuál va a ser el mecanismo mejor. Diseño de la recogida, evidente. Ahora os voy a hablar un poco de la recogida multicanal para que os tengáis una referencia de la problemática de ese aspecto. Diseño de la producción, el famoso workflow, que ahora ya no sé las palabras ni las traducimos, directamente las utilizamos en inglés, no sé si correcta o incorrectamente, pero esa palabra nosotros ya no la estamos traduciendo en nuestro lenguaje diario. ¿Cómo está siendo cuando entra una empresa? Si no responde, ¿qué es lo siguiente que va a hacer? ¿Cuándo le vamos a reclamar? ¿Cuándo no le reclamamos? ¿Cuándo decidimos que un señor es ausente? Todas esas cosas tienen que ver con nuestra mecánica de recogida. Después tenemos que construir los instrumentos. Este es el gran olvidado del proceso de producción, porque mucho diseñamos, mucho recogemos, pero donde no dedicamos tiempo es a industrializar nuestro proceso, a diseñar, a crear buenos instrumentos. Bueno, después voy a poner algún ejemplo de lo que estamos haciendo en pruebas, test que hacemos en diferentes aspectos de la recogida para que veáis lo que esto supone. Eso es la industrialización del proceso y es muy importante. Y después ya la recogida en sí mismo, el comienzo de la recogida, después todo el proceso de la recogida y finalizar la recogida. ¿En qué punto decidimos que hemos terminado la recogida? Bueno, yo me voy a centrar, como os he dicho al principio, en dos aspectos: en las herramientas para la validación de los cuestionarios y en la validación propiamente dicha. Lo que sería algunas piececitas, porque si esto lo entendemos por piezas de un puzzle, algunas piececitas de algo más grande, que son estos puntos. O sea que nos vamos a centrar en dos pequeños aspectos de todo el proceso de producción importantes, pero insisto, importante es todo, porque en el momento que falla cualquier elemento del sistema, nos va a fallar el proceso final. Las herramientas, por ser simples, la presentación que traigo es bastante directa, sencilla y solo tiene grandes ideas. Dos tipos de metodologías tenemos: la cuantitativa, que vamos a decir la clásica, que es propia ya está muy consolidada en todas las oficinas de estadística oficial, que son las encuestas piloto, y la cualitativa, que digamos se lleva desarrollando durante menos años, pero que forma ya parte de los trabajos duros y necesarios para la producción estadística. Que son las pruebas cualitativas. Ahí lo que hacemos es, como todos sabéis, es una captación intencionada de las personas. Por ejemplo, hemos hecho hace poco pruebas piloto de discapacidad. Pues, ¿qué tenemos que ir a buscar? Pues a gente que esté en la frontera, a gente que nos ponemos en contacto con los que mueven la discapacidad en España, y a través del, no sé, el CERMI o no sé qué instituciones, creo que es esa exactamente, pues buscamos a personas que estén en la frontera y a esos a los que investigamos. Las técnicas, bueno, pues las conocéis lo mismo, mejor que yo, pero lo que tenemos que tener en cuenta es qué canales de recogida vamos a utilizar
y tener muy claro también en las pruebas cualitativas qué es lo que queremos medir. Por ejemplo, un censo agrario. En un censo agrario podemos tener dificultad con el concepto de abandono o cuándo vamos a entender que una persona ha abandonado el campo. No podemos tener dificultad. Es algo que, me río porque hay una persona que trabaja en esos temas. Y entonces, si lo que queremos medir es eso, tendremos que buscar no gente que esté en el sector agrícola, sino gente que esté con la problemática en el campo que queremos. Por lo tanto, yo destacaría de toda la metodología cualitativa, por un lado, la captación y por otro lado, utilizar todo lo que la tecnología nos proporciona hoy en día. Nosotros estamos haciendo ahora las pruebas muchas sobre el Kawi. Es muy sencillo el método que utilizamos, es con tipo Skype, por videoconferencia. En una sala se pone la persona que hemos captado y cumplimenta el cuestionario. En otra sala otras personas lo están viendo y cuando termina de cumplimentar el cuestionario se le hace una entrevista cognitiva, se ve dónde tuvo problemas, se le pregunta por qué. Hay herramientas de marketing hoy en día que eso lo tienen muy estudiado, con mapas de calor, donde en la página web da más problemas, menos problemas, pero incluso mucho más sencillo, mucho más barato, los resultados son óptimos. Después os contaré alguna prueba cualitativa más. Y los grupos de discusión pues también los utilizamos en menor medida, pero también los utilizamos. Entrevistas cognitivas tampoco son necesarias muchas, con 15... bien hechas, 18 y ir corrigiendo sobre la marcha, pues se llega a hacer unas pruebas concretas. Ahí me he extendido un poco más, pero os voy a contar también algo de la segunda parte de una manera un poco más sistemática. La diferencia entre pretest y test, bueno, pues lo primero, ya os he hablado que es intencionado, elegimos a las personas, el pretest se hace en laboratorios, incide más en aspectos concretos de la comprensión del cuestionario. No intentamos medir nada desde el punto de vista cuantitativo. En la piloto sí, intentamos ver los cupos de trabajo que podemos dar a un agente, cuál va a ser la falta de respuesta, el impacto que van a tener las cartas. Bueno, los dos son complementarios. Lo ideal sería empezar haciendo un pretest, después hacemos la prueba piloto y después lo mismo tenemos que volver a hacer otro pretest y otra prueba piloto, porque las dificultades que vamos encontrando se van viendo sobre la marcha. La experiencia que os puedo decir es que es gratificante porque con pocas pruebas que se hacen, los resultados son muy altos. Si tienes duda entre dos maneras de formular una pregunta, a las 5 entrevistas que has hecho, la duda se te va disipando. Si tienes que hacer una piloto no necesitas 8.000 unidades, con muchas menos lo puedes hacer y ya empiezas a tener ratios. Ahora os contaré algún caso concreto. También os quiero destacar otra cosa que puede pasar desapercibido pero que es muy importante. No en todo caso uno tiene que ir a hacer una prueba piloto sobre una encuesta en concreto, sobre una encuesta global, perdón, no en concreto sino global. Una prueba piloto se puede hacer también sobre cualquier aspecto del GSBPM. Os voy a poner a continuación algunos ejemplos que creo que ilustran más que las palabras. Me parece tan importante que lo destacaba en una transparencia independiente. La diferencia que puede haber entre una prueba piloto es cualquier parte del proceso, voy a introducir un nuevo software. Vamos a ver qué impacto tiene ese software. No cambio el cuestionario, no cambio el entrevistador, no cambio nada en la metodología, lo único que cambio es el software, la forma en la que se va a presentar el cuestionario. Ese es un gran problema que tenemos para que funcione. Esas pruebas son importantes. También hacemos encuesta piloto con mayúsculas, que lo vemos en todo el proceso de producción. Hubo un cambio de una encuesta que era de turismo, que se llamaba Family Tour, no sé si os suena a alguien, y pasó a ser una encuesta que llamamos ETR. Más allá del cambio, hubo un cambio total de metodología, cambio de marco, y la primera vez que íbamos a empezar a encuestar por teléfono, no iba a ser presencial, la primera vez en el INE. Eso, hicimos una piloto, los resultados fueron óptimos. Óptimos para tomar la decisión, nunca es óptimo en estadística, pero nos demostró que no había ningún problema para cambiar la recogida de encuesta. Y es una recogida multicanal, en un mes ahora utilizamos 3 canales, lo cual era impensable hace 4 años.
Ejemplos. Vamos a descender algunos ejemplos concretos para que veáis cosas que se están haciendo. Encuesta de discapacidades. Hicimos unos pretest, ahora hicimos después una prueba piloto sobre el CATI-CAWI y ahora tenemos que hacer una CAPI ya para ver la validez de las pruebas ya en términos más cuantitativos, mientras que en un principio fueron más cualitativos. De los dos cuestionarios alternativos, claramente nos decantamos por uno de los dos. Y de la cumplimentación CAWI, pues corregimos bastantes cosas del cuestionario. Cuando hicimos la prueba piloto sobre una recogida CAWI y una recogida CATI, los resultados fueron muy buenos desde el punto de vista de recogida, porque no había incidencias, no había mala comprensión del cuestionario. Este cuestionario es muy poco ambicioso. A lo mejor me voy a ir un poco más allá para que comprendáis un poco mejor el problema. Esta encuesta se hacía presencial hace 10 años, con un coste muy alto y con muy difícil, con mucha pérdida de muestra, porque llamabas a muchas puertas donde las personas que estaban allí no tenían problemas de discapacidad. Entonces te quedas con un 30% de la muestra que tienes que analizar. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una primera fase donde recogemos los cuestionarios por métodos más baratos y suficientemente robustos, CAWI, CATI, y después hacemos una segunda fase ya presencial con un cuestionario largo y que supone mucho esfuerzo. Abaratamos mucho los costes, molestamos menos al informante y la calidad de la información queda garantizada. Y queríamos probar que esa primera fase CAWI y CATI era suficientemente robusta. Entonces este es un estudio que estamos en ello, de hecho. Este es un estudio que tendría que ver más con la industrialización del proceso. Nosotros tenemos agentes, el segundo que hablo, de una prueba piloto de la organización del trabajo de los agentes. Agentes que recogen cuestionarios de coyuntura y agentes que recogen cuestionarios de estructura. ¿Qué sucede? Pues que la recogida durante el mes no es constante, sino que hay picos y valles. Mientras que la recogida en estructura se reparte durante X meses, 4 meses. Entonces, si en esos valles conseguimos que la gente vaya haciendo cuestionarios de estructura, completamos su trabajo. Diréis, bueno, la gente al darle más trabajo se va a quejar. No, hicimos una prueba piloto y la conclusión fue la contraria. Les parecía bien porque les habíamos racionalizado su trabajo. En vez de decir que tienen menos trabajo y les subimos los picos, porque si se los ponemos todos a coyuntura, como la coyuntura tiene el tema del cierre del mes y ahí tienen que estar todos los cuestionarios, pues esos picos crecen mucho. Entonces lo que hicimos fue buscar los valles y con este método que se le ocurrió a una persona en una delegación, lo probamos y la verdad es que le está funcionando bastante bien. Herramientas de trabajo tenemos en eso del punto 3, por eso presentaba para entender bien todo el tipo de pruebas que se pueden hacer. Puede ser sobre una herramienta. Tenemos una herramienta que llamamos IRIA para la recogida de datos. Entonces la estamos implementando en la EPA, estamos empezando en este trimestre. No ha cambiado el cuestionario, no han cambiado los encuestadores, no ha cambiado nada de la encuesta. Lo único que la aplicación cambia su forma de visualizar. Y puede cambiar las pantallas, algo que se preguntaba en 3 pantallas, ahora se pregunta en 2. O que se codificaba por medio de una manera y ahora se codifica con ligeros cambios, ligeros cambios. Bueno, pues todo eso puede tener impacto. Entonces hemos hecho bastantes pruebas porque es una herramienta compleja que lleva sobre bases de datos centralizadas y lo teníamos que internalizar. Entonces hemos estado 1 año y medio haciendo pruebas. O sea, no ha sido una prueba de un día, 1 año y medio hasta que hemos dicho vamos a dar el salto a la nueva aplicación. A veces las cosas salen bien a la primera y otras veces hay que repetir muchas veces los procesos. Hemos descubierto muchas cosas en el camino, por supuesto, si no, no estamos 1 año y medio. Y la última, que os la he comentado antes, es de FamilyTour a ETR. Cómo pasamos de una encuesta que se recogía, bueno, pues una encuesta típica de hogares donde era visita personal y luego por teléfono y visita personal, y pasa a ser una encuesta donde se recoge por medio de teléfono la primera entrevista. Esto tiene un poco de truco porque el marco que estamos utilizando viene de otra encuesta que después también os voy a explicar a continuación, que es la ECH. Vamos a ver la transición en la que estamos en la recogida de datos. La recogida tradicional, con visita personal. Claro, ¿qué sucede? Pues que hay gente que no le gusta que le visiten a casa.
Dice, ¿y ustedes no me lo pueden ofrecer la encuestación de otra manera? Hay gente que es muy difícil de localizar, por lo tanto la tenemos que buscar otros mecanismos de contacto con ellos. Entonces, intentar, aparte de otros temas que son las restricciones presupuestarias y la carga estadística, que ya de por sí podía ser la charla solo hablar de carga estadística y no hablo de restricciones presupuestarias. Pero la carga estadística podía ser ya de por sí el ocuparnos los 20 minutos. Ya con eso, todo lo que digo, como al final va a ser mi conclusión, lo vais a ver que merece la pena cambiar. Entonces, claro, tenemos que ir evolucionando en la recogida y la visita personal no podemos prescindir de ella porque si no acabaríamos sesgando también los datos, pero no tenerlas como una parte básica. Entonces, lo que ahora estamos en toda recogida es una recogida multicanal y esto va a ir evolucionando cada vez más. Recogida multicanal que tiene como dos aspectos. Por un lado, cómo hacemos el cuestionario, qué forma de administrarlo hacemos, con entrevistador o sin entrevistador. El entrevistador puede ser en visita personal o puede ser por teléfono. Y el soporte en el que hacemos el cuestionario, papel, portátil, internet. Pregunta, encuesta de fecundidad. ¿Podríamos hacer la encuesta de fecundidad por teléfono, sí o no? Pues en un principio parece que sí. Bueno, pues eso fue parte de lo que probamos. O sea que tenemos que probar que es entrevista telefónica, ¿qué más? Pues cualquier pregunta que nos surja la deberíamos contrastar, pero ya no es contrastar un cuestionario, sino contrastar el método en el que vamos a entrevistar y el soporte en el que lo vamos a hacer. Por ejemplo, sitios donde no estamos llegando, smartphone. Cada vez, cuando uno dice, ¿quién puede hacer cuestionarios por Internet? Y si se os dijera que la gente de 50 a 60 años son los que más cuestionarios hacen por Internet, ¿qué me contestaríais? Porque a lo mejor sí. Y los que menos los jóvenes, ¿por qué? Porque están más metidos en el smartphone. A lo mejor con lo que decimos del mundo digital, lo que estamos perdiendo es a una parte de la población que está metida con otros instrumentos. Entonces, todo esto, lo que era antes una recogida, ahora se ha convertido en una mezcla de muchos elementos. Conclusión. La recogida multicanal es la forma razonable de recoger datos en tiempo adecuado con una calidad bastante suficiente, y el riesgo, que es el motivo de todo lo que he dicho anteriormente, tenemos que intentar que los errores de medida no aumenten. Tenemos que intentar que los sesgos de entrevistador no se produzcan, o que a un señor que le dejas un cuestionario no esté interpretando ese cuestionario en alguna parte mal. Cuando tienes una entrevista personal, el cuestionario, digamos, las deficiencias del cuestionario las está cubriendo el entrevistador. Porque si tú preguntas algo y ves la cara del otro que no te está entendiendo, se lo vas a cambiar para que te entienda. Pero cuando no tienes esa persona, en la encuesta de fecundidad, la estamos haciendo ahora, bueno, pues había una preguntita que estaba dando problemas en Kawi. Nos hemos dado cuenta después de salir, eso pasa. Y bueno, pues lo detectas y lo intentas corregir, pero te puede pasar una sola palabra descontextualizada, te puede hacer mucho daño en una encuesta. Entonces eso son los riesgos que tenemos de tanto multicanal. Y después hay un tema tecnológico que no quiero pasar por alto, que es cómo conectas todos esos canales en tiempo real. Porque claro, todo el mundo dice, abro canal, cierro canal. Eso ya no me sirve, porque está el entrevistador allí y tienes que estar comunicado con él. Y no está resuelto a nivel internacional tampoco toda esta recogida multicanal de una manera muy sencilla. Bueno, los métodos ya los he ido mencionando y los he dado por supuesto que la mayoría los conocíais, el PAPI, el CAPI, el CATI, CASI, CAWI, bueno, ahí tenéis la definición de cada uno, incluso tenemos el TAPI con tablet. Bueno, eso ya son matices, me da igual. Tenemos entrevistador, no entrevistador, con más internet o menos internet. Os voy a poner el ejemplo de una encuesta que quizá es la más multicanal que tenemos de todas y por eso la he puesto, no porque sea importante. Encuesta continua de hogares.
Esta encuesta se hizo... ¿Cómo voy de tiempo? Mal. Bueno, pues... Fusilo. No, encuesta continua de hogares. Esta encuesta se recoge por correo, Katy Capi, si os dais cuenta, pasa de un canal a otro. Bueno, el hecho es que intentamos, con poco esfuerzo, intentar recoger una encuesta. Mandamos, las cartas de reclamación tienen mucho que ver, y estos son los resultados. Al final, a lo que llegamos... claro, ahí veis el CAPI, que hay mucho, pero es mucho de incidencias vacías y cosas así. La conclusión que puedo decir es que el CAWI ya empieza a ser muy importante. El papel todavía es importante porque es muy cómodo. Esta encuesta es un cuestionario muy corto, entonces es muy rápido de responder. Eso también podía haber entrado en esa discusión. Y por el canal que entra es casi por el canal que sale, si veis en la diagonal principal. Solo hay un desvío del CAWI que lo quedan incompleto y hay que terminarlo por Katy. Pero eso que aquí puede parecer no relevante, esta matriz, si esto lo transformamos en una encuesta más compleja, esta matriz es muy importante. Cómo van a ir de un lado a otro las encuestas. Voy a ir a las económicas, que también tienen mucha importancia. La conclusión de las económicas es, para mí, este cuadro. Este cuadro define muy bien cuál es la situación en las encuestas económicas. Esto es lo que se responde por CAWI en las encuestas económicas. Si os dais cuenta, estamos por encima del 80 en las estructurales, y en total estamos en el 70 y tantos, con matices que no voy a entrar en el tema, y en las coyunturales también vamos subiendo. No me preocupa el cuadro, sí que me preocupa de todo esto a qué conclusión llegamos. A que la recogida a través de Internet, las empresas están muy acostumbradas a utilizar Internet, la administración les exige mucho por Internet, todo, seguridad social, agencia tributaria, entonces... Internet ya están acostumbrados. Entonces, toda la recogida que hacemos, lo que os he dicho para hogares, lo borramos todo y pensamos en una recogida casi exclusivamente CAWI. Errores, tipo de cuestionarios, tiempos de respuesta, reclamaciones. Entonces, ya para ir terminando, el tema de las validaciones. En este caso voy a hablar de las encuestas de económicas, más que nada por dar entrada a lo que después quiera decir Miguel. Nosotros consideramos en las encuestas 3 tipos de errores. Bueno, esto es una terminología propia, no sé si es... no tiene mucho que ver con los técnicos, nada de eso, pero bueno, la he utilizado impropiamente a lo mejor. Errores de tipo 1, los inadmisibles. Eso quiere decir que se va a quedar ahí el cuestionario y el que está informando no puede continuar. Errores de tipo 2, le dejamos que continúe, pero nos gustaría que lo justificara. Y los errores de tipo 3, bueno, ahí hay incoherencias, pero no somos capaces de parar ese cuestionario. Esta es la famosa herramienta que os contaba, famosa para nosotros, no para el resto de los humanos, IRIA, y ahí hay un error de tipo 1, un formato. Si un señor te pone un punto en vez de una coma y te pasa a miles lo que debería ser 2,4, pues imaginaros la diferencia del dato, 2004. O sea, eso es. Entonces esos errores no los podemos permitir y los tiene que aclarar antes de pasar a una pantalla el informante. Error de tipo 2, bueno, pues le estamos obligando a que al final del cuestionario, antes de enviárnoslo, nos ponga un comentario, que se ratifique en la información que nos está dando. ¿Cuántos errores ponemos en las encuestas? Os he puesto el ejemplo de unas cuantas encuestas. Bueno, claro, esto es un equilibrio, porque lo importante es que no haya recontacto con la empresa. Entonces tenemos que buscar que no haya recontacto con la empresa, pero que ese cuestionario venga bien cumplimentado. Entonces, si aumentamos el número de errores, los abandonos van a ser muy altos y no vamos a tener los cuestionarios. Entonces, dentro de ese equilibrio, porque tengáis unos números, ahí he puesto una serie de encuestas, los errores que ponemos. Destaca el ETCL, esa es encuesta trimestral de coste laboral. Fijaros, esa encuesta es muy compleja. Prueba de ello es la cantidad de errores que tenemos que poner. Incluso ahí metemos errores de tipo 3, que casi solo son ya para ese tipo de encuestas, porque la coherencia del cuestionario nos cuesta mucho entenderla. Entonces, la encuesta trimestral de coste laboral tiene muchos errores. Y para que veáis los errores que se están dando, pues ahí tenéis una encuesta, la ETICE, que es la encuesta de
de comercio electrónico, económica de encuesta de comercio electrónico. De los 86 errores, el tanto por ciento de cuestionarios con errores de tipo 1 es 1,6. Y el número de cuestionarios con el error más repetido fue un 8,3. Es una encuesta equilibrada. Vamos a decir que lo que estamos exigiendo es razonable para darla por bueno. Y de tipo 2, pues tenemos que hay 28 errores. Si os dais cuenta, somos muy exigentes al tipo 1 para intentar que haya el menor recontacto posible. Y son 5,3 el número de cuestionarios con... el porcentaje medio de cuestionarios con cada error. O sea que ahí los errores son bastante más frecuentes y el que más se repitió bastantes veces. ¿Errores que no se han producido? Pues muy poquitos, solo hay dos errores que veis ahí. Ahí os pongo y me paso de tiempo, disculparme, pero gracias, era por dar coherencia a la presentación. Te lo agradecemos mucho, gracias. Sí. En segundo lugar, tenemos la intervención de Miguel Ángel Martínez Vidal, que la verdad es que yo quiero darle las gracias especialmente porque creo que abusamos un poco de ti, es el segundo año que te tenemos con nosotros y te quitamos tiempo, pero es un placer tenerte con temas distintos, ¿verdad? Porque el año pasado estuviste con nosotros con temas relacionados con el Big Data, pero siempre es un placer. Él es el director del Departamento de Metodología y Desarrollo de la Producción Estadística del INE, como mencioné antes, así que cuando quieras. Vale, muchas gracias, buenos días. Sí, perdón. Bueno, yo quería agradecer mucho la invitación al Instituto Nacional de Estadística a estar presente aquí hoy. Bueno, es realmente una colaboración entre la universidad y el instituto, yo creo que siempre va, y la estadística oficial en general, siempre va a redundar en importantes beneficios para ambas instituciones, pero visto desde nuestra parte, desde nuestro punto de vista egoísta, desde luego es una necesidad imperiosa la que tenemos de abrir líneas de colaboración con la universidad para abordar y fortalecer los procesos de producción. Así que muchas gracias, que yo repita 2 años, quiero decir que esto no va a más. O sea, que os lo deberíais de hacer pensar que esto necesita mejora. Por algún motivo no consigo poner bien, es que en tu caso es un PDF. Es un PDF. En PDF, sí, y no consigo. ¿Vosotros lo veis? Es que yo no. Vale, bueno, pues ahí sí. Vale. Bueno, claro, como yo estoy más cerca de ti, me vas a obligar a cumplir mejor con el tiempo, así que voy a procurar. Bueno, por ubicar un poco en qué se centra el tema este de la depuración selectiva, bueno, ya Paco ha avanzado que el proceso de producción estadística es complejo y, en definitiva, es como cualquier otra industria. Nosotros somos el Instituto Nacional de Estadística, estamos dentro de la administración del Estado, pero en realidad nosotros no administramos, nosotros producimos, así que lo que nosotros tenemos que hacer es fijarnos en principios de producción. Como cualquier industria necesitamos tener un proceso de producción, el que Paco ha ejemplificado anteriormente, que sea estandarizado tanto en los métodos que aplica en cada fase del proceso de producción como en las herramientas que utiliza para aplicar esos métodos. Es la única forma de diseñar un proceso de producción como cualquier industria hace, como cualquier fábrica de coches, como cualquier fábrica de ladrillos, que sea eficiente, que sea robusto metodológicamente. Si tenemos un método para hacer una cosa, podemos contrastarlo internacionalmente, evaluarlo con instituciones científicas. Si tenemos 5 métodos para hacer lo mismo, probablemente uno de ellos sea más eficiente que los demás. Por lo tanto, es una forma institucional de aportar eficiencia y robustez a la producción estadística. Y además eso nos da la posibilidad de cooperar con el Sistema Estadístico Nacional. El INE y España, por mucho que se empeñe la gente, no es diferente a nada. Tenemos los mismos problemas a la hora de producir estadísticas que el resto de la Unión Europea, que el resto de países. Cuando tenemos que hacer ajuste estacional, es lo mismo hacer ajuste estacional de las series de datos de la EPA de España que de la encuesta de población activa de Francia o de Alemania. ¿Cómo se construye ese sistema de producción estandarizado, tanto en métodos como en herramientas?
Pues teniendo en cuenta que la característica principal del sistema de producción estadística es su complejidad, como cualquier otro sistema complejo, la forma de abordarlo es a través de la modularidad funcional. ¿Qué se entiende por modularidad funcional? Bueno, pues una forma de aproximarse al proceso y a la forma de producir que tenga en cuenta esos 4 principios que hemos puesto ahí, de tal manera que lo que no podemos hacer es tratar de abordar toda la cadena como si fuera una parte indivisible de producción, sino identificando hasta las más pequeñas funciones elementales de producción. Una vez que tengamos eso resuelto metodológica y con métodos y con herramientas, ya podemos empezar a construir a partir de ahí el proceso de producción, teniendo en cuenta algunos principios, como es que los módulos no pueden depender del formato de los datos. Los módulos tienen que se tienen que comunicar entre ellos con independencia de los datos. Y por eso aparece ahí el tema de las interfaces, es decir, los módulos tienen que comunicarse a través de interfaces que tienen que entenderse entre ellas no a partir de los datos, sino justamente a partir de los metadatos, ¿no? Y de ahí que sea muy importante tener bien definidos los procesos de producción, que es a lo que se refería Paco antes con el modelo GSBPM, qué estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo, y los metadatos estructurales, es decir, los datos que nos estamos intercambiando, qué características tienen, a qué variables se refieren, qué definiciones tienen debajo, ¿no? Todo eso luego se orquesta, probablemente en una arquitectura parecida o que sea directamente SOA, para componer ese modelo de producción estandarizado. Bueno, entrando ya un poco en el tema de la depuración, y para ir aterrizando, ahí os he puesto varias definiciones de lo que se entiende por depuración, ordenadas por orden cronológico. Básicamente vamos a entender aquí, por resumir, pues la identificación de posibles errores en los datos, ¿no? Esa definición, así dicha, deja fuera muchos matices de la historia. Ahí tenéis 3 definiciones. La primera, la del año 90, que se centra más en, digamos, la detección de errores en cuestionarios concretos, en variables concretas. La segunda ya aporta un sentido un poco más moderno, en el sentido de que ya no da pie a entender la depuración no como de un cuestionario en concreto, en un momento concreto, sino de un conjunto de cuestionarios que componen un conjunto de datos, ¿no? Y eso aporta mucha potencialidad a las técnicas de depuración. Y la tercera, que es la que hoy en día se maneja dentro del sistema estadístico europeo, que no solo aporta esta dimensión de depurar no solo un dato, sino un conjunto de información, aporta la dimensión de ese conjunto de información a lo largo de una cadena de un proceso de producción. Pero bueno, son un poco debates un poco académicos, así que pasamos al siguiente punto, que son los tipos de depuración. Bueno, hay muchas formas de determinar cuáles son los tipos de depuración. Yo voy aquí a exponer 5, muy por encima, ¿no? La inicial, que es esta que se hace, bueno, pues digamos que en la que se detecta, la primera que se pasa cuando se recibe la información y que se detecta pues prácticamente simplemente viendo los cuestionarios, viendo los datos, porque son errores en general burdos, sistemáticos, y que, bueno, pues se tratan con técnicas que realmente no son estadísticas, sino más bien deductivas, ¿no? Luego tenemos 2 tipos de depuración que tienen sus ventajas y sus inconvenientes, que son la depuración interactiva y la automática, ¿no? La interactiva generalmente está apoyada por herramientas informáticas que avisan de potenciales problemas en determinadas variables de determinados cuestionarios,
y se tratan con una intervención directa de un experto en la materia que, bueno, pues puede devenir en volver a contactar, por ejemplo, con la empresa o con el hogar que nos ha enviado la información. Es muy eficiente, da unas grandes cotas de calidad y conlleva un gasto considerable por parte de la organización, por los recursos que hay que dedicar a ello, y por parte de los informantes, porque sufren de nuevo un nuevo recontacto por parte de la institución una vez que ellos creen que nos han quitado de encima. Después de habernos soltado el cuestionario, pues aterrizamos y le decimos que el cuestionario quizá no esté bien. La automática, bueno, pues las ventajas que tiene es que es mucho más rápida, mucho más barata, mucho más económica, mucho más eficaz, casi nunca deriva en volver a incrementar la carga de los informantes, pero evidentemente pues es menos fina que la interactiva. Y las últimas dos es la selectiva, que es lo que me voy a centrar a partir de ahora, ¿no? Que identifica, como pongo ahí, potenciales errores influyentes según su impacto en los agregados, ¿no? Ese epígrafe realmente recoge ahí toda la capacidad de la depuración selectiva. Es decir, no se trata de identificar errores o no errores, sino se trata de identificar potenciales errores, y no todos ellos, sino los que sean influyentes en los indicadores que se van a construir a partir de esos datos. Es decir, ahí cuando queda marcado un cuestionario o una variable para ser contrastada por si contiene un error o no, lo que se está teniendo en cuenta por una parte es la probabilidad de que el dato que nos ha sido facilitado tenga un error, y por otro lado está teniendo en cuenta también la consideración de si esa unidad es relevante a la hora de construir el indicador. Bueno, todas las unidades son relevantes a la hora de construir el indicador, pero es la combinación conjunta del riesgo de error con la influencia de ese potencial error lo que determina que ese cuestionario quede marcado, ¿no? Ahora entraremos un poco más en las tripas de eso, ¿no? Eso nos permite apuntar mucho más al seleccionar, ¿no? De ahí el término de depuración selectiva, seleccionar un objetivo de potenciales errores mucho más influyentes y mucho más relevantes para la operación estadística, ¿no? Y de ahí que se reduzca la carga de trabajo de los informantes, porque se reduce el número de potenciales candidatos a volver a ser contactados, y además se incrementa la tasa de errores detectados en esos potenciales candidatos, ¿no? O sea que primero se contacta a menos, y de los que se contactan en más se detectan errores, ¿no? Digamos que hasta ahí llegan los tipos de depuración que son aplicables o que son realizados con los microdatos, y a partir de ahí, digamos que el fichero de microdatos inicialmente queda limpio, y a partir de ahí empiezan a construirse los agregados, y luego hay la depuración macro, que es ya sobre los agregados, ¿no? Ver si a través de series, a través de múltiples técnicas, se ve si esos datos tienen coherencia y pasan una serie de controles, y si no, pues probablemente haya que volver atrás a volver a depurar los microdatos, ¿no? Hay varios modelos que ejemplifican el proceso de depuración. Yo he puesto aquí uno que es el GSDMS. Los estadísticos nos vuelven locos las siglas, así que aparte del GSBPM tenemos otro. Esto es el Generic Statistical Data Editing Model. En realidad hay 5 modelos de estos que se han construido. Este en concreto está específicamente orientado a encuestas coyunturales. Muy rápidamente, pasando por el diagrama, que no se ve muy bien la literatura, pero bueno, es igual. Los óvalos son conjuntos de datos, los rectángulos son procesos, que tiene que ver con lo que os contaba antes de la modularidad funcional, distinguir lo uno de lo otro, ¿no? Y separarlo y hacerlo independiente. Los datos entran, bueno, los datos empezando de arriba hacia abajo, entran los datos brutos, hay una primera depuración inicial, esta que os comentaba antes, donde se eliminan los errores más
evidentes, y luego se pasa a esta depuración selectiva que determina si hay potenciales errores influyentes en una unidad o no. Si es que sí, entonces se va por el margen de la izquierda y se pasa a una depuración interactiva. Si es que no hay errores influyentes o potenciales errores influyentes, entonces eso va por el margen derecho del diagrama, se considera que no es crítico y se pasa a una depuración automática. Todo ello confluye en una base de microdatos ya depurada y se pasa a la parte de macrodepuración, donde puede ser que vuelvan a detectarse agregados que no son consistentes y haya que volver a depurar la información de microdatos. ¿Sí lo puedo pasar aquí? No. Se ha quedado pillado. Sí. Bueno, me he ajustado el tiempo, ¿no? Sí, perfectamente. No, qué raro, No sé. A ver, desde aquí a lo mejor, que no hay... A ver, igual está apagado. Sí, no, lo hemos bloqueado algo porque el encendido está. Bueno, prosigo un poco. Es que aquí no se presenta. En el INE, de momento, esta técnica de depuración selectiva está desarrollada para variables, ya está, gracias, para variables cuantitativas y estamos trabajando en una primera implementación para variables cualitativas. La estrategia de depuración es similar y la metodología también, pero evidentemente trabajar con variables cuantitativas, cualitativas no es lo mismo. Y estamos en un proyecto para tratar de implementarlo en variables cualitativas para la Encuesta Nacional de Salud. Pero sí está implementado ya en estadísticas coyunturales. Tiene dos fases, una primera fase longitudinal, donde lo relevante es que para cada periodo temporal, para cada informante y para cada variable, o sea, para cada variable de cada informante de cada periodo temporal, se calcula un intervalo de validación de tal manera que el valor que se recibe se puede comparar con ese intervalo de validación, ¿no? Esa es una de las estrategias que tenemos. Otra estrategia dentro de esta fase longitudinal, esa es básicamente la estrategia. Ahora veremos un par de formas de aproximarnos a eso. Lo importante, ya digo, es que a partir de la información histórica de cada informante somos capaces de construir esa forma. Y luego tenemos una fase transversal donde ya no se trabaja cuestionario a cuestionario ni variable a variable, sino que se trabaja ya teniendo un conjunto suficiente de información, una parte relevante de la muestra, con una estrategia que ahora paso a comentaros, ¿no? Otra vez. Sí. Bueno, dentro de esta fase longitudinal, ahí tenéis uno de los métodos que utilizamos, que es el cálculo de intervalos de distancia. Básicamente es que, como decía, para cada informante, cada periodo y cada variable construimos un intervalo y calculamos la distancia que hay del valor que nos ha proporcionado el informante a ese intervalo. Ese intervalo está totalmente adecuado al informante del que estemos hablando. Es decir, ese intervalo puede ser más amplio para informantes que tengan un peso de muestreo poco relevante, para informantes que tengan un peso de muestreo muy importante, pues no lo sé, de 1 a 1000 o cosas de este tipo. Ese intervalo es mucho más pequeño porque no tratamos de decir que ese cuestionario tenga un error o no tenga un error, sino que la cifra que da es muy sensible si es un informante influyente y, por lo tanto, si es muy sensible, le vamos a admitir menos margen de variación de ese intervalo, bueno, pues porque queremos acreditar que esa cifra realmente es correcta, ¿no? O sea que muchas veces se está, incluso nuestras propias delegaciones provinciales, que sobre las que recae este peso, muchas veces de hacer el recontacto nos dicen, bueno, es que nos estáis marcando cuestionarios
que a simple vista parece que no es un error, es una variación pequeña. Sí, bueno, pero es que esa unidad es tan importante que esa pequeña variación hay que reafirmarla porque si no puede tener un impacto en el indicador grande, ¿no? Bueno, se establecen unos umbrales y si esa distancia a ese intervalo es mayor que un determinado umbral, pues se marca para volver a ser contactada, ¿no? Hay variables que son de tipo distribución, por ejemplo, la distribución de la cifra de negocio entre diferentes mercados. Entonces, ahí lo que hacemos es bueno, pues construir el ángulo que se forma entre los vectores compuestos por las variables de un trimestre o de un periodo de referencia con respecto al otro, ¿no? Si ese ángulo es pequeño, pues es que la variación es pequeña entre ambas cifras, entre ambas variables multidimensionales, y por tanto el dato puede ser dado por bueno. Si el ángulo es grande, pues es que la discrepancia es grande y podríamos necesitar hacer ese recontacto, ¿no? En cuanto a la parte transversal, pues bueno, ya os digo que ahí trabajamos con una cantidad importante de muestras y bueno, pues si trabajamos con una sola, bueno, el problema está planteado, como lo podéis ver arriba, en términos de un problema de optimización clásico, minimizar o maximizar, en este caso minimizar una cantidad sujeto a unas condiciones sobre otra variable, en este caso es la calidad. Eso, si tenemos una información individual, pues nos lleva a un problema de optimización estocástica. Si tenemos más información de un conjunto de unidades, nos lleva a un problema de optimización combinatoria. El que nosotros tenemos resuelto dentro del INE es el de la optimización combinatoria, y eso nos permite seleccionar la solución de ese problema de optimización combinatoria. Nos da un conjunto de unidades a investigar, ¿no? No obstante, ahí no termina la cuestión, porque ese número de unidades a investigar varía de periodo de referencia en periodo de referencia en función del problema que se esté planteando, y eso eso es incompatible con los recursos de trabajos de campo, que siempre es una estructura de personal fija y por lo tanto ha de tener una carga de trabajo fija. Así que lo que hacemos es asignar unas funciones score a cada variable de cada cuestionario, y luego a partir de ahí asignar un score global al cuestionario en concreto, y eso nos permite ordenar los cuestionarios y en función de la fuerza de campo se corta y se investigan a los n más relevantes, ¿no? Ya estoy terminando. Esta es la implementación que hay hasta ahora mismo en las encuestas dentro del INE. Hay 5 operaciones estadísticas que están siendo depuradas con depuración selectiva. Algunas de ellas se recogen conjuntamente y otras, pero bueno, esta es la situación. Tenemos además estrategias de depuración selectiva con la metodología desarrollada, con la implementación de la metodología para esas operaciones estadísticas desarrolladas, en espera de que, bueno, pues los compañeros de campo puedan asignarle prioridad a la implementación de esto. Y como os decía, está en fase de investigación. Estamos trabajando con los compañeros responsables de la encuesta de salud para hacer la implementación de la depuración selectiva el año que viene en variables cualitativas. Bueno, creo que esto me lo voy a pasar y ya termino aquí, que es la última presentación. Por volver al principio, a lo largo de la presentación ha habido diseminados por ahí metodologías, herramientas y datos, ¿no?, que se combinan de esta forma, que en definitiva resume esta aproximación modular al proceso de producción estadística, y que se basa en 4 arquitecturas clave, que es la arquitectura de datos, que para que sea independiente de las operaciones estadísticas, para que los módulos sean independientes de los datos, han de trabajar con la misma arquitectura de información de datos para cualquier tipo de información, y eso sabéis que en las tablas tradicionales de variables por individuos es imposible, así que nosotros hemos adoptado esta organización de par clave-valor, que si queréis, bueno, en algún momento podemos entrar más en detalle. La arquitectura de métodos y de procesos, con también algunas metodologías por ahí involucradas, como la orientación a objetos
y la orquestación de sus procesos para ir componiendo a partir de funciones elementales el proceso de producción completo, y una arquitectura de servicios con herramientas generalmente informáticas comunes y estándares a la organización. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Miguel Ángel. Bueno, y en último lugar, pero no por ello menos importante, es para mí un placer presentaros a mi colega Mirko Antino. Como decía, él es de la Facultad de Psicología, y digo que es un placer porque aparte de coautor, y sin embargo coautor es amigo, con lo cual esto siempre es un placer contar con una persona, bueno, con la que hay una relación personal, que es siempre un placer. Y además, en el ámbito en el que nos ocupa los científicos sociales, la validación, él es uno de los mayores expertos que hay en este país, al menos desde mi punto de vista, en esos temas de validación, y de hecho da clase en el máster de estadísticas oficiales. Bueno, dicho todo esto y apresuradamente, te paso la palabra. Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Manuel, punto número 1, por la invitación. Es un placer para mí participar a esta jornada. Y bueno, saludar a las autoridades académicas que han permitido la organización de esta jornada, las instituciones que han participado, los compañeros investigadores, profesores presentes y nuestros alumnos, los más inquietos seguramente que hemos tenido, los más críticos, y en fin, es un placer contar con vuestra presencia. Pues yo voy a hablar un poco enlazando con la temática de la mesa de desarrollos y validación de instrumentos de medidas, y me voy a centrar en malas prácticas y leyendas urbanas. Hemos escuchado antes los compañeros del INE hablarnos de grupos de discusión, de entrevistas cognitivas, etcétera, cosas estrictamente psicológicas. Pues yo, para despistar un poco a la audiencia, intentaré hablar de análisis de datos y cuestiones más estadísticas. Voy a empezar con un ejemplo que creo que es muy interesante. Veis que en 2014 se publicó en el grupo de las grandes revistas un estudio sobre los 100 trabajos que más han impactado en la ciencia, ¿no? Es un trabajo bastante famoso, y vemos dentro de los distintos que van citando, en esta lista están, no sé, el mapeado del ADN, los trabajos de José Manuel y míos, en fin, los grandes trabajos, ¿no? Y entre ellos encontramos pues el clásico de Cohen 69, que hasta el 2014 obtuvo 68.000 citas aproximadamente. Un clásico más de la parte estadística aplicada a la psicología, ¿no? Lo que es la psicometría, de Nunal y Bernstein, especialmente Bernstein, un autor clave, del 67, estamos cerca de 61.000 citas, y un trabajo que es el de Baron y Kenny del 86, que quizás os suene, que es donde por primera vez se intentó dar cierto orden sobre cómo estimar modelos de mediación y de moderación. ¿Qué es un modelo de mediación? Fundamentalmente es lo que utilizamos para explicar cómo un efecto entre una variable y otra se puede explicar a través de una tercera variable, ¿no? Entonces, en 1986, estos autores proponen 4 pasos para estudiar este modelo, ¿no? Entonces, el primer paso, la relación entre la X y Y, y bueno, para ir un poco rápidamente, las distintas relaciones con la mediadora, y finalmente ver si a la hora de incluir la mediadora en nuestras ecuaciones pues se reduce el efecto estimado en el paso 1. Bueno, lo interesante es que los mismos autores, realmente únicamente Kenny, una década después, pues publicó otro trabajo y dijo, bueno, el paso 1 y el paso 4 son prescindibles, no es necesario. Ahora bien, vemos que esto ocurrió en 1998. Si miramos las estadísticas ofrecidas en el trabajo sobre los 100 trabajos más relevantes en la ciencia, vemos que, no obstante, los mismos autores dijeron que bueno, el paso 1 y 4 no eran tan necesarios. En
los artículos científicos publicados posteriormente se siguió empleando este mismo procedimiento, al punto que llegamos a en la década pasada aproximadamente 2.000-2.500 citas cada año. ¿Okay? Entonces, esto es un ejemplo recogido en un libro que para mí significó mucho, que habla de mitos y leyendas urbanas estadísticas. De allí el título era un homenaje pues, a este libro que para mí ha significado mucho. Bueno, este era un ejemplo que nos pillaba un poco lejos, pero sí creo que sirve para contextualizar un poco, ¿no? la gravedad de la temática. Y entonces me voy a centrar ahora en mitos y leyendas aplicadas ya más al contexto de la validación, más específicamente en lo que son las técnicas de análisis factorial en el contexto exploratorio. Estamos en el caso de producir escalas, instrumentos de medida en contexto de ciencias sociales, donde buscamos que nuestros participantes pues, contesten a unas preguntas. Entonces formulamos un conjunto de preguntas y realmente tenemos que ver si detrás se está midiendo lo que pretendemos medir. Realmente detrás de un conjunto de indicadores podemos llegar a obtener una puntuación sobre la variable que pretendemos medir. ¿Vale? Entonces, estos autores señalan 4 mitos. ¿Vale? El primero es que a la hora de aplicar análisis factorial exploratorio, que creo que especialmente nuestros estudiantes, pero los demás seguramente también conocen, uno de los momentos clave es elegir cuántos factores vamos a retener. Entonces, el primer mito es que la regla del autovalor mayor que 1, conocido como regla de Kaiser, es la mejor forma de retener los factores. El segundo mito es que es absolutamente lo mismo utilizar componentes principales o un enfoque factorial. ¿Vale? El tercer mito es la rotación ortogonal permite una interpretación más simple de las puntuaciones, con lo cual es la mejor opción. Y el cuarto es el n mínimo para realizar un análisis factorial es, y inserta aquí tu cita preferida, ¿no? Entonces, yo lo que voy a aportar este es un texto de 2009, con unos compañeros en el departamento hicimos una revisión de las 10 mejores revistas utilizando como criterio de calidad los muy discutidos índices de impacto en un área concreta de las ciencias del comportamiento organizacional. Cogimos las 10 mejores revistas, 10 años, y hicimos un muestreo de los artículos para ver cómo se estaban aplicando estas técnicas. Tenemos mucha más información, voy a presentar únicamente la información relacionada a los 4 mitos que he mencionado anteriormente. Entonces vemos que más del 15% de los trabajos sigue utilizando la regla de Kaiser, pese a las 2 o 3 décadas de literatura que tenemos al respecto, y más del 30% no está informando de las reglas que utilizadas para decidir sobre cuántos factores retener, ¿no? Utilizar pues componentes principales o técnicas factoriales es lo mismo, ese segundo mito. Vemos que está bajando algo el uso de componentes principales. Estamos hablando de casos siempre de escalas con ítems, formato de respuesta Likert normalmente. Y vemos que casi un 35-40% de los trabajos no informa, ¿vale? Con respecto a las rotaciones, pues vemos que va bajando un poco el uso de las rotaciones ortogonales, pero seguimos teniendo un cuarto de los trabajos que no informa de la rotación, ¿vale? Y finalmente, pues respecto al N, sin entrar en las distintas citas para justificar una u otra técnica, sí señalar que en el ámbito que hemos revisado, cada vez más se aplican estas técnicas con muestras pequeñas. Esto es algo específico de aquel ámbito, no tanto del ámbito que nos ocupa aquí, pero creo que abre una reflexión interesante. ¿Esto por qué? Probablemente porque en las revistas más emblemáticas del área lo que se busca es cada vez diseños más complejos, entonces estudios longitudinales, distintas fuentes de información, y esto claramente hace que los investigadores tengan acceso a muestras cada vez más pequeñas por cumplir con estos criterios de calidad. Pero creo que esta
reflexión es interesante porque hay que contextualizar las técnicas en los ámbitos específicos y poder tomar las decisiones de calidad dentro de cada área y de cada ámbito. Entonces, aquí presento unos resultados de un trabajo que recientemente nos han aceptado en Sociological Methods and Research, que aunque aparezca la palabra sociología en una revista de metodología, de hecho la primera en Social Sciences Mathematical Methods, donde básicamente lo que hicimos fue comparar cómo funcionan distintas técnicas en el caso de ítems dicotómicos, ¿vale? Entonces voy a presentar simplemente, así muy rápidamente, unos resultados. Veis que el análisis de componentes principales que se sigue empleando de forma masiva, realmente en ningún caso de las situaciones simuladas ha sido capaz de detectar correctamente la dimensionalidad de nuestros datos. El modelo de Mocken, que pues antes el compañero mencionaba los modelos de TRI, pues concretamente es un modelo de TRI no paramétrico, también está teniendo amplia difusión y pues está, por lo visto, por lo que estamos viendo, en el caso dicotómico, en el politómico que estoy trabajando actualmente, es bastante problemático. En cuanto las dimensiones tengan algo de correlación, pues tiende a aglutinar las dimensiones. Entonces, quizás no sea el método apropiado a la hora de estudiar lo que es la dimensionalidad, sino una buena técnica una vez que ya hayamos detectado la dimensionalidad. Y bueno, aquí dos técnicas factoriales que parece que estén generando mejores resultados, ¿no? Entonces, ¿por qué esto es relevante? ¿Por qué es relevante reflexionar sobre ello? Porque realmente, en muchos casos, nos encontramos con que a la hora de construir teorías ya en el mundo académico, vamos y volvemos a los datos, es decir, planteamos una teoría, construimos instrumentos y a partir de los instrumentos retroalimentamos la teoría. Voy a poner un caso que de hecho eran los ítems que os he puesto al principio, de actitudes hacia el welfare y el gasto público. Entonces, pues esto es un instrumento desarrollado por Jacobi en el 94, técnicamente como instrumento unidimensional, ¿okay? En 2008, pues otros autores plantean que realmente estamos hablando de dimensiones distintas, ¿vale? Entonces plantean una teoría, una fuerte base teórica bidimensional y muestran unos resultados y dicen, creemos lo mismo, analizando los mismos datos, creemos que estamos hablando de fenómenos que se pueden diferenciar, ¿no? Bueno, pues el mismo autor, Jacobi, en 2008 contesta aplicando el modelo de Mocken y dice, no, esto claramente es un constructo unidimensional. Entonces, pues se queda el debate abierto y llegamos nosotros en 2018 y mostramos que los datos, los mismos datos utilizados por Jacobi y por Goren, efectivamente podrían ser compatibles con una estructura bidimensional y que el modelo de Mocken se empleó en aquellas condiciones donde necesariamente se habría mostrado unidimensionalidad, porque las escalas estaban relacionadas entre sí, las dimensiones, en el caso de que sea un constructo bidimensional, sin entrar tanto en este debate, ¿no? Bueno, otro ejemplo muy rápidamente, burnout y engagement, y utilizo la nomenclatura en inglés porque es un poco complicado traducir especialmente lo que es el engagement, ¿no? Pero es el síndrome de estar quemado y la vinculación al puesto de trabajo. Entonces, desde los años 70 se empezó a hablar del tema, las primeras teorías, los primeros instrumentos en los 80 y luego pues a partir de los años 90 se empieza a hablar de, en lugar de estar quemado, de no estar vinculados al puesto de trabajo. Entonces hablar de burnout como ausencia de engagement, ¿okay? Entonces se llegó a formular una teoría, aquí veis pues los que hayan sufrido algo de psicología, todo el cuadrante, el clásico de Russell y Carroll, ¿no? Sobre las emociones, alta activación, baja activación. Lo que quiero decir aquí es que digamos, parte de la teoría sobre burnout y engagement se basan en que son un mismo constructo, son dos polos distintos de un mismo constructo. Nuevamente vemos que los resultados que soportan estas teorías se basan en la aplicación del modelo de Mocken, ¿vale? El modelo de teoría de respuesta al ítem no paramétrico. Y volvemos a mostrar en un trabajo que ahora está en marcha que aplicando otras técnicas factoriales y concretamente técnicas de retención de factores, porque aquí realmente luego no hemos ni siquiera analizado los datos, como es el análisis paralelo,
vemos que claramente en las 3 muestras utilizadas por los autores encontramos una estructura bidimensional. Entonces, simplemente era para lanzar una reflexión a la audiencia de la peligrosidad de mal aplicar las técnicas. Especialmente es un ámbito que a mí me gusta mucho en la fase de construcción, porque cuando construimos medidas, paralelamente elaboramos teorías. Entonces, cabe hacerse la pregunta de dónde salen estos mitos y estas leyendas urbanas. Si vemos, y no es un trabajo que he hecho yo, sino cito un trabajo de 2003 de Conway y Hafkat, estos autores van a los manuales de los softwares y dicen, bueno, vamos a ver por qué los usuarios aplican mal las técnicas. Entonces, veis aquí, es interesante, ni se os ocurra aplicar una rotación oblicua, al no ser que seáis expertos en las técnicas factoriales, ¿no? O, por otra parte, en el manual del SAS, decir, claro, básicamente, según los autores, sugerir que la mejor técnica de retención de factores es pues el análisis de componentes principales, ¿no? Entonces, podríamos pensar que pues todos estos mitos o malas prácticas vienen de que nos faltan materiales didácticos, ¿no? Pero yo creo que esto no es cierto. Por ejemplo, el análisis paralelo tenemos una sintaxis desde 2000 y en nuestro caso hemos encontrado el 1% de trabajo. Estamos hablando de las mejores revistas del área, de un área concreta, pero de las mejores revistas, los últimos 10 años, y el 1% había utilizado el análisis paralelo. Y la sintaxis la tenemos desde 2000. Asimismo, yo creo que hay muchos manuales muy buenos, tanto en español como en inglés, y hay mucha literatura ya producida. Y no obstante, pues vemos en 2018 otro artículo que será muy impactante, yo creo, donde autores muestran que hay mucha falta de transparencias en investigaciones aplicadas y que la gente sigue aplicando mal las técnicas. Entonces, ¿cuál es la solución? No lo sé, pero sí creo que tenemos una oportunidad, y que es la de montar cursos y programas de formación de alta calidad, como es el caso del gran esfuerzo que hemos hecho conjuntamente en nuestra universidad, con la participación de instituciones prestigiosas y, en fin, en este sentido, volver a agradecer por el gran trabajo que ha hecho el coordinador, que tiene mucho mérito en todo este proceso. Y poco más. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Mirko. Bueno, pues tenemos 10 minutos, hemos recuperado el tiempo perdido, lo cual me hace muy feliz. Y pues podemos dedicar estos 10 minutos a hacer cualquier comentario o pregunta a cualquiera de las 3 ponencias que hemos tenido en esta segunda mesa, que me han parecido realmente interesantes las 3, con lo cual seguro que alguno de vosotros o de vosotras tiene interés en preguntar algo tanto a Miguel Ángel como a Paco como a Mirko. Yo quería preguntar a Miguel Ángel, cuando ha explicado de la construcción de los intervalos para ver los datos, la validación de datos, ¿esto se hace porque se tiene información de este respondente antes o es a través del propio cuestionario del respondente? Gracias. No, efectivamente se tiene información longitudinal del mismo informante a lo largo del tiempo. Las muestras en general y desde luego en las estadísticas coyunturales tienen una parte importante de panel, de tal manera que las mismas unidades son seguidas a lo largo del tiempo, aunque no son puramente un panel, ya que las muestras se van adaptando para ir adaptándose a los cambios que va habiendo, pero de la mayoría de los informantes, de un porcentaje muy alto y desde luego de los más importantes, se tiene información a lo largo del tiempo y básicamente lo que se construye es una serie longitudinal, se hace una predicción, se calcula el intervalo de confianza de esa predicción y más o menos ese es el intervalo con el que se compara, ¿no? Porque luego hay adaptación, como he dicho,
bueno, regulando el intervalo, la confianza, se amplía o se reduce el intervalo. Creo que es más o menos así. De todas formas, la presentación la he hecho yo, pero el trabajo, como comprenderéis, no es mío, porque si me conocéis ya sabéis que no puede ser mío, pero sí que hay gente del departamento en el que yo trabajo y muy especialmente David, que está aquí presente. Si no es así, David, corrígeme. ¿Algún otro comentario o pregunta? Por favor. Paco hablaba de problema multicanal. ¿Valoráis de alguna forma cómo puede influir, en algún caso, los cambios que puede haber en el canal utilizado, el posible impacto en el tiempo? No es cuestión de que cambien los accesos. Cuando me dicen que me haga responsable de la unidad de recogida de datos, esa fue la primera pregunta que me hice. Digo, esto del multicanal, los sesgos, ¿esto cómo lo controlamos? Lo pregunté y me dieron un poco de metodología y tal. Y entonces fui a una reunión en Alemania y surgió la misma pregunta y estaba ahí un colega canadiense. Me encantó la respuesta, entonces lo que la voy a utilizar en este foro. Dijo, mire usted, hemos intentado medir el sesgo, ver las diferencias, pero es que la sociedad nos está pidiendo que abramos otros canales, por lo tanto nosotros tenemos la obligación de hacerlo. Lo que tenemos que hacer es controlar al máximo los errores. Entonces yo me he aplicado a eso y lo que intento es, y lo que he intentado en la presentación es, que no podemos renunciar a ninguno de los métodos ni la recogida presencial. Lo que tenemos que hacer es intentar controlar los errores, pero sí, sería muy interesante medirlo y lo hemos intentado, pero es bastante complicado. Porque claro, no son las muestras aleatorias, no conseguimos que todo funcione y si queremos que la calidad de la información sea la suma de todo, tenemos que controlar todo el proceso, por lo tanto estamos haciendo mucho más complejo todo el proceso. Yo es mi respuesta. Gracias. Sí, por favor. Utilizando diferentes metodologías de recogida de información, la ponderación, ¿cómo se construye con distintos ficheros? Es que no tenemos distintos ficheros, lo que tenemos es que la recogida la utilizamos a través de distintos instrumentos, pero el fichero es el mismo, el cuestionario es el mismo. Pudiera haber algún matiz en algún cuestionario de cómo le presentas en Kawi. O sea, lo que intentamos es que no intentamos hacer un cuestionario exclusivo para todos los tipos de recogida. Si hay algún matiz, pues intentar que en cada canal de recogida, por ejemplo, las explicaciones que damos en un Kawi pueden ser muy superiores a las explicaciones que podemos dar en una recogida presencial, porque va la gente y entonces la pregunta puede ser más directa y en virtud del feedback que tengas con el informante puede cambiarte un poco, pero tenemos el mismo fichero a tratar y los pesos que nos salen es la metodología general. Sí, Paco. Un poco por aclarar, lo que se hace es una base de datos común que la abres desde los diversos canales, con lo cual la base de datos en la cual estás depositando la información es la misma, entonces el tema de cómo elevas, estás siguiendo la teoría general de esa representatividad de la muestra, elevarla lo que te dice. Entonces, pregunto, la muestra que para hacer el campo de recogida en CATI, o sea, tenéis los teléfonos de estas personas que han salido seleccionadas en la muestra. Como quieras. Podemos responderte mucho. No, lo digo por los... En algunos casos tenemos teléfonos, en otros lo que hacemos es una primera visita a los hogares y conseguir el teléfono. Y a partir de ahí, cuando tenemos un panel, seguimos entrevistando. Por eso os he presentado la CH, que admite el teléfono desde el principio, porque teníamos el teléfono. Porque claro, hay cosas obvias. Una recogida CATI solo puede ser posible cuando tienes el teléfono. Ya no, sí. A ver, es que nos pondremos en contacto con vosotros para ver, bueno, pues mejorar un poco cómo podemos hacer la ponderación. Yo soy del Consorcio Nacional de Transportes, me llamo Maite Antón, y estamos haciendo ahora mismo el trabajo de la encuesta domiciliaria que se hace cada 10 años aproximadamente. Esta encuesta ahora mismo recoge una metodología mixta, hasta ahora siempre se ha hecho con una metodología tradicional tipo muestreo CAPI, entrevistas cara a cara, consiguiendo el teléfono, sino el cara a cara, y luego se recogía la información CAPI, Kawi,
por vía aérea, por de todo tipo de... pero ahora mismo hemos hecho mixta, haciendo 13.000 encuestas en CAPI, a un muestreo aleatorio, con determinadas características, lógicamente, porque nosotros en la dimensión territorial es muy importante, y luego 50.000 entrevistas telefónicas CAPI. Pero esas entrevistas son a teléfonos a discreción, llamando y localizando la encuesta después de haber llamado, cumpliendo rangos de cuotas para digamos, reproducir la sociedad, o sea, reproducir sociedad desde el punto de vista sociodemográfico. Entonces, yo os pediría ayuda, que llamaremos al teléfono, porque evidentemente yo me pregunto si estamos partiendo de marcos diferentes, pues la protección va a ser muy compleja. Eso por un lado. Y por otra, dado que nosotros hemos partido en la sociodemocracia, o sea, en la que hacemos CAPI, pura domiciliaria, hemos partido del padrón de habitantes. Como sabéis, la movilidad no solamente incluye la movilidad de los residentes, sino que incluye la movilidad de un universo mucho mayor, al cual nosotros tenemos que expansionar para corregir la matriz que nos sale de viajes a una matriz global que reproduzca un poco no solo los viajes en transporte público, sino también la movilidad de todo tipo, de bicicleta, a pie, etc. Y entonces, bueno, pues os pediré ayuda. Os pediremos ayuda porque, bueno, estamos, en principio, hacemos ese trabajo, ahora mismo estamos haciendo el trabajo de campo, es la primera vez que nos atrevemos a hacer la metodología mixta, pero también luego para reconstruir la matriz global vamos a intentar hacer estudios a través de telefonía móvil. Hemos hecho ya alguna experiencia piloto, pero vamos a intentar corregir nuestros sesgos también con alguna cosa particular. Así es que si no os importa, he venido exclusivamente para ver cómo se depuran los errores, porque desde luego nosotros, o sea, yo ya he visto varios, todavía no hemos terminado el trabajo de campo, pero ya he visto varios de tipo 1, varios de tipo 2 y varios de tipo 3. Se ha visto todos. Bueno, ojalá sea de provecho. Yo tengo una pregunta para Mirko, bueno, más que una pregunta, Mirko, es un comentario, porque claro, tú has entrado muy bien a hablar de los mitos y de las leyendas urbanas sobre la cuestión de la evaluación, pero para mí el problema es que en ciencias sociales, no sé qué opinas tú, si tú crees que es un proceso en desaparición, pero es bastante común todavía que utilicemos herramientas sin validarlas y testarlas de ninguna forma. Es decir, inventarnos la pregunta, poniéndola en un cuestionario que nosotros aplicamos, pasamos a la población, en el mejor de los casos con una muestra representativa de la población, y listo, nos inventamos la pregunta, ¿no? Y creo que esto es una tendencia que empieza a desaparecer, pero que continúa siendo, no sé si tu punto de vista es el mío, ¿no? Continúa siendo la práctica más común cuando no se trata de encuestas hechas por una institución como el INE o sí, yo creo que justo pues es una cuestión sobre la que hay que reflexionar. Creo que, de hecho, mi presencia aquí como psicólogo, como metodólogo en psicología, pues justo viene del hecho de que en psicología, para quitarse un poco este complejo de inferioridad, pues se ha invertido mucho en lo que es el testear la calidad de métricas de los instrumentos, ¿no? Entonces creo que esto se ha derivado luego a otras disciplinas, y según los ámbitos pues se ve como más rigor, o digamos hay cierta heterogeneidad de rigor en lo que son las ciencias sociales y del comportamiento. Y desde luego creo que es una reflexión muy importante. No podemos luego sacar decisiones, tomar decisiones sobre fenómenos muy importantes para la sociedad. Es suficiente pensar a la primera mesa, ¿no? Lo que se está evaluando, lo que se está haciendo y las decisiones que se toman en base a las estadísticas y a los resultados que obtenemos. Con lo cual yo creo que es fundamental apostar por ahí, y creo que efectivamente en el ámbito aplicado, incluso en las mejores revistas, todavía vemos que hay muchos fallos en los procedimientos, y si damos un paso atrás, incluso hay muchos contextos donde ni siquiera se hace un test de la calidad de métricas de lo que estamos
leyendo, con lo cual creo que sí que es relevante reflexionar en este sentido. Sí, ahondando en esto, pues Manuel, de esto que has dicho, esta reflexión, ¿no?, de que se utilizan los instrumentos sin probar, así un poco a loco. ¿Cómo puede ser que luego este tipo de humanidades se diga ciencias, ¿no? Se llaman ciencias sociales, ¿no? Esto no desvirtúa un poco el concepto de ciencia clásico, ¿no?, el que se entiende por ciencia de toda la vida. Vamos a ver mañana, sí. Esto es una norma privada que os voy a contar. Es que Enrique fue alumno mío el año pasado y yo hice una defensa a ultranza de la naturaleza científica de las ciencias sociales y él no estaba muy de acuerdo. Entonces ahora me hace un poco públicamente y no voy a entrar a trapo en este tema delante de gente tan prestigiosa. Si no hay ninguna otra pregunta, y dado que son justamente las 2 de la tarde, sí que nos levantemos, si os parece bien, me quisiera invitar a Francisco Veiga que suba a la mesa para hacer el acto de clausura.